Estábamos obsesionadas por sanar. Aplazamos la vida mientras intentábamos arreglarnos. Aquí no tenemos la cura. Sí prometemos conversaciones incómodas, reales y contradictorias. Aquí venimos a vivir. Felizmente insanas. Soy Jazz. Y yo soy Caro. Y esto es Insanas Podcast en colaboración con Camada Miria. Y seguimos dando lora acá en Insanas. Si te quedaste, quiere decir que te da curiosidad de cómo vivir felizmente insano con nosotras. Yo soy Jazz. Yo soy Caro. Muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de un tema muy inspirador. Tenemos unos invitados, son parejas, se llaman Tatiana y José, y vamos a hablar acerca de cómo un diagnóstico de cáncer trascendió todo pronóstico médico, de las segundas oportunidades en la vida, en el amor, en esos proyectos. Acá los tenemos, bienvenidos y gracias por estar en nuestra sala turquesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Felices de estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. Ay, bueno, gracias por estar acá. Cuéntenos un poquito, bueno, Caro, cierto que estamos muy contentos. Siempre comenzamos con la pregunta a ustedes que cuando hablé contigo, Tatiana, acerca de Insanas, ¿por qué te llamó la atención venir? Estamos en un mundo en este momento de todos tenemos mucho por sanar. Nos hemos dado cuenta que tenemos heridas, la niñez, la adolescencia, el corazón. Entonces me pareció muy chévere la idea de que estamos insanos, pero podemos ser felices. Entonces dije, bueno, qué chévere. Y cuando me invitaste, pensé en nuestra historia. Es una historia muy bonita y muy alentadora. Definitivamente, bueno, saludo para todos los que nos ven. Y sí, aquí estamos muy gustosos, muy contentos de poder compartir esta bonita historia que pues es una gran enseñanza para mí y espero que sea para todos también. ¿Cuándo crees que inicia esa historia? ¿En qué momento y a qué historia nos estamos refiriendo? Como para poner en contexto. Bueno, hay muchas historias realmente en mi vida. ¿Cuál quieres traer? Pero digamos que una que trasciende y sigue trascendiendo es mi tema de salud. Gracias a Dios pues voy en un proceso de una manera positiva. Han pasado momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios pues siempre sé que vamos a salir adelante. Específicamente pues hablo de un tema de salud por el diagnóstico de un tumor médicamente llamado glioma grado 2 que se me descubrió pues de manera casual, digamos, después de bueno, casual sí, ¿no? Porque fue después de una caída importante que sufrí y en ese proceso médico pues se diagnosticó por allá en el año 2019 el tumor en mi lado izquierdo, parietal izquierdo. Y desde entonces pues estoy en un proceso médico que pues gracias a Dios vamos bien, vamos avantes y para adelante. Es importantísimo eso también decir, vamos para adelante. Bueno, cabe resaltar que nos conocimos, esto es como diría Caro, una diosidencia. Sí, ustedes yo creo que están como en esa misma sintonía. En el concierto de Shakira, yo no soy una persona de conciertos y pues por una amiga llegué allá. Era una espera interminable, siempre sabemos que los conciertos son terriblemente, bueno, la ubicación también nos tocó parados y por cosas de la vida terminé en el grupo de ustedes. Bueno, y en esa espera dimos con el grupo, ellos nos invitaron a su grupo, fue muy chévere porque José de hecho nos hizo la noche, nos hizo la espera, fue el fotógrafo, nos contó todas sus historias, él es fan del Junior. Ahora tenemos que hablar eso, ¿cómo es eso que Carlin es fan del Junior? Yo sí, soy es fan del Junior. Entonces mi amiga que es barranquillera estaba contentísima hablando con José y bueno, fue maravilloso. Esta mujer también me llegó con la historia, sí. Enamorada de la historia de ustedes, de todo. Además la historia de amor que ustedes representan, porque Shakira también trae muchos momentos así de reflexión, ¿no? Sí, en los conciertos. Sí. Entonces yo estaba pasando por un momento de transición en el que me estaba recuperando a mí misma
misma y reencontrándome porque sentía que me había perdido, y yo siento que a todos nos ha pasado que nos hemos perdido en el camino, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y además que el concierto de Shakira lo lleva a uno al tema de la adolescencia, el pasado, como que se devuelve, uno está de todo el cuento, entonces había como mucha emoción en ese momento, pues para los que nos gustan, obviamente José fue simplemente a acompañarme por amor, fue básicamente fue a acompañarme para una prueba de amor, pero la cumplió totalmente. Amor al arte. Amor. Amor a Tatiana será. Sí, amor, sí, Total, al arte del amor. Al arte del amor, me encanta. Entonces, bueno, fue muy chévere, muy chévere, y fue pues muy chévere conocerte allí, mire, las diosidencias de la vida, aquí estamos entonces con eso. Bueno, y quisiéramos hablar un poquito, porque pues como ven el podcast de nosotras se llama Insanas, un poco sobre las etiquetas, ¿sí? De hecho, pues nacimos con una etiqueta, tenemos un nombre, sin un nombre pues no sabrían cómo llamarnos en la sociedad. En mi caso, que aquí lo he compartido, les decía antes de la entrevista, a mí me pusieron una etiqueta a nivel psiquiátrico, que es el trastorno afectivo bipolar o la maníaco-depresión. La tuya es ansiedad Generalizada. Y porque es importante también, siento yo, reconciliarse con la etiqueta, porque digamos a nivel psiquiátrico, como les decía, los nombres, pues para que en sociedad sepamos que tú eres Tatiana, José, Caro, Jazz. En una clínica de salud mental, ¿por qué sería bueno? Porque hay una sensibilidad bioquímica, hay un listado. Yo me acuerdo la primera vez una psicóloga me dijo, mira, no te vas a quedar, yo tenía 16 años, y me dijo, no te vas a quedar con una de todas este listado de Excel, necesitamos ponerte un nombre, por ejemplo, tu nombre, el nombre de tu diagnóstico nunca lo había escuchado, pero a nivel desde la ciencia, desde la medicina, necesitan poner un nombre para saber cómo serían los fármacos, cómo sería el tratamiento, cómo sería la sintomatología de la persona, y siento que eso es muy importante también. ¿Cómo has llevado tú esa etiqueta, sabiendo que si tú le dices de pronto, no sé, a alguien en la calle como, pues tengo un diagnóstico que viene siendo cáncer, o no sé cómo lo expresas, y las caras de las personas, ¿cómo has sentido tú ese proceso también desde que te lo mencionaron? Bueno, debo confesar que ese primer diagnóstico, ese primer estartazo, cuando el médico, yo voy al hospital a revisar una sutura que se me había hecho pues, en el hospital local de mi municipio, sí, donde tuve el accidente, me trasladan a la ciudad de Popayán, de esas cosas que hoy no recuerdo quién me llamó. Yo digo como que me llamó el ángel de la guarda porque realmente no recuerdo qué amigo me llamó y me dijo, José, ¿qué te pasó? No sé qué, tal. Me preguntó, y no, me caí como de 4 metros de una cubierta, esto, lo otro, me hicieron una sutura y me dijo, ¿cómo así? ¿Te mandaron para la casa? Le dije, sí, aquí estoy en la casa. Me dijo, no, esos golpes son peligrosísimos, andate para Popayán, para el hospital. Me fui para Popayán y efectivamente pues la sutura que me habían hecho, digamos que estaba bien, pero en ese proceso, en esa revisión, se me descubrió pues el tema del tumor. De una manera muy fría, como suele pasar, el médico me dijo, no, tu sutura está bien, pero te encontramos una cosita. Esas fueron las palabras que él, así, esas fueron las palabras que él utilizó. Te encontramos una cosita ahí. Y yo, doctor, ¿cosita? ¿Qué cosita? Me dijo, sí, tenés un tumor. Pues digamos que en ese momento el pensamiento mío fue complejo porque pues inmediatamente pensé en mi papá, recordé a mi papá murió cuando yo tenía 14 años de un tumor cerebral, entonces imagínate lo que llegó a mi mente en ese momento, y yo solo pensé en el 6, ¿no? Los 6 meses que duró mi papá después del diagnóstico. Sí, duró 6 meses, a pesar de que se le hizo la cirugía y demás, y ese fue mi primer pensamiento. ¿Qué edad tenías cuando? 14. Cuando murió mi papá, sí. Entonces, digamos que esa historia que en mi niñez llevé, pues con esos 6 meses de vida de mi papá después de ese diagnóstico, pues eso me llegó a la cabeza en ese momento. De ahí para allá empezó, digamos, un proceso muy mental. Yo le he dicho a mi esposa que el tema, y a mis hermanos, a mi familia en general, a mis hijos, que el tema es muy mental. Digamos que el pensar y repensar te pone peor, enferma. Sí. Digamos, ese tipo de situaciones médicamente fue considerado por parte del doctor que me operó en el año 2020 en la extracción, digamos, llamémosle así, del tumor en un gran porcentaje. Él
hablaba de que ese tipo de situaciones se presentaban cuando las personas no tienen esa paz mental. Entonces piensan, repiensan, les preocupa una cosa, la otra, y piensan y al final aparecen ese tipo de situaciones. Obviamente hay una situación también hereditaria, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, ese digamos que es la situación principal, pero todo este tipo de pensamientos y de preocupaciones que a veces tenemos, pensar y pensar y pensar, empeora las cosas. Entonces, con base en ese criterio que me planteó el médico, sabía que mi tarea inicial era fortalecerme mentalmente y no, literalmente no pensar en eso. Seguir mi vida normal, intensificar. Para esa época ya venía practicando el ciclismo competitivo y para mí eso ha sido, digamos, una gran herramienta en este proceso. El deporte en general, pero ante todo el ciclismo es una herramienta, además de poderle generar a uno, a veces que también he tenido la posibilidad de ganar una que otra carrerita, eso también fortalece mentalmente. Pero más allá de los resultados deportivos, el hecho de subirte en una bicicleta 1 o 2 horas te despeja la mente, te da paz, te da tranquilidad y eso ha sido muy importante en este proceso. ¿En algún momento el médico o los médicos te dijeron, bueno, debes dejar de hacer ciertas actividades que para ti eran placenteras como la bicicleta? Todas. Porque sucede, ¿no? Tienes que cambiar tu estilo de vida, tu alimentación, tus rutinas. ¿Qué fue y cómo lo tomaste? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? No, no lo hice. No he hecho ninguna, no he hecho ninguna recomendación del médico. Esa es la... No, fui siempre un hijo muy obediente, un esposo muy obediente, Sí, pero el médico no. pero ahí no, no, no No, voy a decir. Pero él días después me avaló el hecho de que hiciera mi vida como la venía haciendo. Y digamos que al final me felicitó por la actitud. Sí, inicialmente era eso, ¿no? Cuando yo volví, precisamente el tesorito aquí que está conmigo me acompaña a esa cita post quirúrgica, la primera, y le dio la queja, literalmente, de que yo, después de haber salido de la cirugía, a los 5 días me fui a entrenar. Y entonces la sensación fue buena, la idea al principio era hacer 10 kilómetros, a ver cómo me sentía, 20, al final hice como 90. Entonces volví a la casa bien. Entonces la queja de mi esposa fue al doctor decirle, ¿cómo le parece, doctor, que él se fue a entrenar 90 kilómetros? Y el doctor le dijo, déjelo. Ah, el doctor también cambió Sí, el chip, cambió su... cambió el chip, déjelo. Si él se siente bien haciéndolo. Y me dijo, eso sí, José, no te va a golpear la cabeza otra vez. No, pues. Yo le dije, no, doctor, tranquilo que eso yo me cuido de eso. No sé, obvio, ya, ahora con más razón. ¿Qué nos dice el tesorito? No, lo que pasa es que, mira, el tema de, como para devolvernos un poquito, o sea, José lo diagnostica, no nos, digamos, nos conocíamos hace muchos años, pero cada uno pues tenía su vida. Cuando nos volvemos a encontrar, yo ya estoy separada, tengo un hijo, José tiene hijos y está en su proceso médico. Estaba en ese tema de la biopsia y saber el resultado. Entonces, como que eso que uno, ay, ¿cómo así? No, me caí, me golpeé y estoy esperando que me dicen. Empezamos a salir, nos empezamos a ver y en una de las salidas y todo me dice, voy para Cali a hacerme unos exámenes y yo, oye, te acompaño. Ah, sí, vamos, tal. Entonces como que primera cita, todo, entonces junta médica, Valle de Lili, todos los doctores, todo, pero llevábamos 2 meses. Y entonces le dicen, mira, tu tumor es así, así, el diagnóstico es este, te empiezan a decir todo lo grave de la situación y entonces empieza un médico súper famoso a decir, no se puede operar, el tumor es muy grave, el tumor está invadiendo tal cosa, tal otra, el otro sí, yo lo opero, el otro no, todos a debatir ahí. Yo ahí, los dos, viendo el cerebro, el tumor y viendo a todos los médicos decir sí, no, por qué no. Y hasta que un médico, pues que es verdaderamente brillante, dice un neurólogo, dice, yo lo opero. Yo entro por tal lado, hago esto, hago lo otro, hago tal cosa, pero el riesgo es o sea, todos los riesgos del mundo. Quedar inválido, sin memoria, sin hablar, sin movilizar, listo. Salimos de allí, nos vamos en silencio pues para nuestra casa y José me mira y me dice, si quieres te puedes retirar pues porque es que apenas estamos empezando, o sea,
¿quién va a acompañar a una persona en todo este rollo? Y yo pensé lo que hablamos ahorita al principio, pues Dios lo manda a uno, y yo dije, no, yo dije, no, yo te acompaño en este proceso, ya, no fue más. Pero te pregunto, o sea, en ese momento... Horrible. No, horrible, o sea, yo dije, me separo, sí, me separo, 2 años entusada, horrible, vengo y me consigo al superhombre de la vida, buen hijo, buen novio, buen todo, y que tiene un tumor y que ya, chao, o sea, sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, ya, o sea, mándale a otra botella. Y entonces nos vamos y todo, y él de verdad, honestamente, vuelve a la casa como por la noche, hablamos y me dice como, Tati, fresca, o sea, no pasa nada, coge tu vida, yo sigo la mía, yo necesito pues este proceso, y yo le digo, no, yo te acompaño. Entonces, obviamente, no, con fe lo acompañaste, con un susto horrible, no, con el susto de que lo voy a ayudar a que, pues como que lo voy a acompañar porque se va a morir, entonces pues como que yo lo acompaño y él se va a morir y yo pues voy a seguir mi vida más adelante. No, ustedes son la ¿Hace película... cuánto fue, disculpa? En el 2019, sí, o sea, en el 19 empezamos, el diagnóstico fue febrero del 2020, le dice el médico, te opero, y te opero así, así, así. ¿Por qué te opero? Porque eres un hombre joven, porque tienes muy buena calidad de vida, porque tus exámenes son muy buenos, entonces te puedo operar. Pero operarle era abrirle el cerebro, sacarle el tumor y pues que quedara bien, o sea, era todo un riesgo, le hacen muchos exámenes, le hacen todo, y después volvemos a otra cita y le dicen, listo, te vamos a operar despierto, para preservarte las manos. ¿Tú qué haces, arquitecto? Entonces, como tú diseñas, te preservo las manos. ¿Qué más haces? Monto bicicleta, hay que preservarte las piernas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer listo. Y decimos sí, y empieza la pandemia. Eso te iba a decir, porque es que el 2020, o sea, ustedes empezaron a salir en el 2019. Sí, finales del 2019. Es que la cita fue una de las citas, fue el diagnóstico. Febrero del 2020. Ya, o sea, donde le dicen sí es tumor cerebral maligno. Pero ella estabas enamorada de él. Sí, claro, enamorada, me gustaba estar con él, me parecía un hombre espectacular, me parecía buen papá, me parecía buen hijo, le conocía su historia, nos la llevábamos súper bien, y yo decía, pues, ¿cómo me va a quitar Dios semejante? O sea, me lo manda para quitármelo, ¿sí? ¿Te peleaste con Dios, te peleaste con...? No peleé, pero nunca tuve fe de que iba a salir adelante. Nada, nunca pensé que José o iba a estar bien o que iban a pasar estos 6 años, no. Pasaron 6 años y también te iba a decir, pandemia, 2020. 2020 los llaman y nos dicen, listo, su cirugía. Entonces nos dicen, hagan el trámite con la EPS, y todo el mundo, no, eso es súper demorado, es una craniotomía, vale toda la plata del mundo, no la hacen siempre. Y nosotros como que no, vámonos para Cartagena antes de la cirugía, nos fuimos 15 días para la Cartagena, hagamos tal cosa. Y de eso que yo pensaba como el que quisiera hacer antes de la cirugía, porque de pronto no la voy a poder hacer después. Quiero hacer tal cosa, y yo, sí, vamos, pero no hablábamos de la muerte, no hablábamos de que... Sino de la vida. De la vida, además que José nunca ha dicho ni estoy enfermo, ni me voy a morir, ni nada. Él siempre habla en positivo. Entonces yo como más trágica, yo, oye, ¿y tú has pensado si llegas a quedar mal? Y él, no lo he pensado. Oye, ¿y tú has pensado que no? ¿Por qué? Llegó el día, nos llaman y nos dicen tal día, a tal hora, ya estábamos en pandemia, ya estábamos encerrados, y nos dicen, por favor, se presenta a la clínica Valle de Lili mañana a tal hora. Llegamos nosotros, me pasan así una cantidad de cosas, de los riesgos, y empiezo yo, tesoro, mira, me dice, no me leas, firma. No, pero es que no me leas, no quiero saber. Llegamos a la clínica, llegó en chanclas de playa, en pantaloneta, en camiseta, y le dije yo, ¿cómo te vas a ir así? Me dijo, no, yo voy a ir a que me saquen eso y ya, no pasa nada. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Es decir, es algo que te enseña mucho a ti también como su pareja. Todo, o sea, todo, además que yo soy súper planificadora, que todo tiene que ser de una manera metódica, todo, y José con ese Nada, relajo. quitar todas las estructuras. Todo, pero desacomodar la vida completamente. Sí. Todo. Entonces, bueno, ya llegamos a la clínica, lo operan, despierto, le pasan un papel, le hacen preguntas, le hacen todo. La cirugía duraba 6 horas, duró casi 5 horas, y yo ahí. Y aquí en Cali ya habían pasado ese tipo de casos con este neurólogo. Sí, no, y él, un médico brillante, el doctor Velázquez brillante, un muy buen neurólogo, y él dijo, no, se puede. Obviamente, yo sí me leí todos esos riesgos, él entra al quirófano, yo me quedé pensando que él podía salir de ese quirófano de cualquier forma, porque, o sea, se sabía cómo entraba, pero no cómo salía. Nos despedimos, entra a las 5 horas y media, sale y me dicen, no lo puedes ver porque estamos en pandemia y tú no puedes entrar y salir.
Entonces, por el tema del COVID, ahí era que el COVID estaba... Encontraron, digamos, la forma de llegar de tener la cirugía, me dices que fue En Valle de Lilia, aquí. Valle de Lilia. Y entonces yo le digo a la chica, mira, nosotros no somos de acá, somos del Cauca, por favor, yo no tengo cómo irme, volver, déjame entrar a la UCI. Me dice, lo que pasa es que si tú entras no puedes volver a salir, porque él va a estar 7 días en UCI, y yo no, mira, yo no vuelvo a salir, yo me quedo. Entro a la UCI y no vuelvo a salir. O sea, yo digo hasta que no, entonces ya se despierta, ya empieza a hablar, ya le empiezan a preguntar, como si nada. Era como si le hubieran hecho una cirugía menor. Conectaba todos los aparatos, eso era impresionante, y cada que venía alguien a mirarlo, no, él está súper bien, quitémosle eso. Pensé yo cuando lo conocí, cuando tú me dijiste el diagnóstico de José. Porque es decir, yo le dije a Tatiana algo muy, perdón que aquí hago un paréntesis, le dije a Tatiana, cuando ella me lo dijo de una forma como, sí, tiene un tumor cerebral y le diagnosticaron estos meses de vida, porque imagino que siempre te ponen meses. Claro, es un proceso. Ya han sido años, por eso digo que trascendió el pronóstico. Yo veo, digo, pero es que este hombre está más lleno de vida que todos nosotros. Esa fue mi expresión. Y como te digo, en ese momento yo creo que cada uno estaba lidiando con temas, con penas, con mi caso, tu caso, o sea, muchos. Sí. Y muchas personas que van a un concierto de Shakira también a soltar, a desahogarse. Y José era la persona más llena de vida que había ahí. Entonces ahí también va algo muy importante, es la actitud que dice José. Y también que a veces el diagnóstico es más fuerte y más que la propia enfermedad. Sí, claro. Es decir, cómo lo llevas. Porque cuando tú le estabas leyendo a José todo lo que podía todos pasar, los riesgos, él decía, no quiero saber. La mente, como dice Caro siempre, es la loca de la casa, que me gusta mucho esa frase. A mí también me encanta. Es la loca de la casa. Cuando José dice el sobrepensar también es algo que te daña, que te enferma. Claro. Entonces, es buena esa actitud es muy favorable, que es muy difícil de llevar. Claro, es muy difícil, y entonces uno desde el lado se cuestiona, ¿sí será que es así? ¿Sí será que está bien? ¿Sí será que o le duele y no me lo quiere decir? ¿O está sufriendo y no lo está contando? Entonces pasa todo esto, sale la craniotomía, pasan varios años bien en sus controles, seguimos en resonancias, venimos cada 3 meses, le hacen... Y digamos que enfermedad controlada, y cada uno con su vida, y seguimos juntos y enamorándonos y súper chévere, viajando, pasándola bueno. Y viene el año pasado, José sigue compitiendo, sigue todo. José se accidenta el año pasado en la bicicleta, y ya les va a contar, y ahora viene el diagnóstico de que el tumor o volvió o es otro, pero otra vez hay un tumor. Entonces nos dan la noticia al hijo mayor de José y a mí, estando José en cuidados intensivos, y nos dicen el tumor es gigante. O sea, es gigante, gigante, y tenemos, sí, febrero del año pasado, tenemos que hacer algo, sí. O sea, no es un tumor gigante, no se sabía si era el mismo de antes, que había crecido, o estaba al ladito o algo así, pero había tumor en la misma zona, y en la misma parte pues donde se golpeó. Entonces nosotros le damos gracias a ese accidente, porque finalmente así fue que se dio cuenta que el tumor o había regresado o había vuelto a salir. Hay muchas personas que gracias a un accidente, el accidente es quien lo salva, y te lo iba a decir ahora. Sí, digamos que mi mamá, que en paz descanse, tenía esa frase, ¿no? Todo pasa por algo. Y digamos que el pensamiento inicial mío cuando se me diagnosticó el tema en el 2019-2020, hablando de este pensamiento positivo, lo primero que se me vino a la cabeza fue que, listo, mi papá no tuvo el chance porque era el año 86, la medicina en esa época no daba las mismas posibilidades que puede dar ahora, y mi primer pensamiento fue ese: seguramente yo tenga el chance que mi padre no tuvo. Ya ese fue mi primer pensamiento, o sea, siempre buscando el lado positivo de la situación. Eso uno. Lo otro, listo, me caí de una cubierta a casi 5 metros y me pude haber matado porque... Sí, haciendo una reparación, digamos, locativa en una vivienda. Y caigo a 20 centímetros del borde del lavadero. Entonces yo digo, pues debe ser que mi Dios me quiere dar el chance, porque de haberme matado y me había matado. Sí, estuve ahí. Y todo buscando, digamos, las razones por qué sigue uno ahí. Entonces yo dije, yo lo único que tengo que tener es paciencia, mucha fe de que todo va a salir bien, porque si Diosito me hubiera querido ya
arriba, pues ahí hubiese pasado la situación. Sí, ya está. Lo que tú decías, claro, todo pasa por algo y si pasó ese accidente fue para descubrir el tumor. El accidente el año pasado en la competencia, pues era la señal para decir, bueno, chequéese a ver qué pasó ahí y efectivamente, pues visualizan médicamente que el tumor como que está otra vez tomando un tamaño pues que no es como el ideal para dentro del proceso en el que yo estaba, digamos, literalmente creciendo. Y bueno, después de 2, 3 días, después del accidente, las sensaciones eran extrañas para mí, como que era consciente en ciertas situaciones, como que me desconectaba en otras. Fueron 3 días como de muy intermitentes dentro de mi pensamiento, digamos, hasta que el accidente fue un domingo, el miércoles mediodía prácticamente empezó ya todo este proceso y digamos que la fe, yo siempre he sido pues de mucha fe y más ahora, eh, cuando nos dirigíamos ya hacia la clínica, digamos que me sentí que me estaba ya como desconectando y el último pensamiento mío ese día fue, Diosito, déjame estar en mi casa unos días, que si yo veo que la cosa se complica, yo llego a guerrear. Ese fue mi pensamiento. Iba con una amiga de mi esposa atrás, ella iba adelante con un compañero de trabajo ya buscando pues el rumbo a la clínica y yo ahí, hasta ahí llega mi pensamiento. Pero De ahí para allá pues viene la parte médica. Pero el tema es que el accidente es lo que cuenta José el domingo, es un accidente en bicicleta, él va a manejar, él va compitiendo, yo voy atrás, veo cómo se cae, lo ayudo a recoger, lo ayudo a levantar, él termina su carrera, queda dentro de del grupo pues de los primeros, él queda de tercero, de quinto, de cuarto, él termina su carrera, nos montamos al carro y él empieza raro, a ver luces, a ver cosas, me hace preguntas incoherentes y yo, vámonos para la clínica, nada, va a la casa, raspado, golpeado en carne viva, de aquí hasta acá, siempre. Llegamos al apartamento, me duele aquí, un acetaminofén, esto, lo otro, sigue viendo para el techo, sigue viendo luces, me quedo con él el lunes, me quedo con él el martes, ya le digo, no me puedo quedar más, me tengo que ir a trabajar, cualquier cosa me llamas. Y el miércoles a mediodía me llama y me dice, oye, ¿tú me puedes ayudar? Es que no sé quién soy yo. ¿Cómo así? No sé, es que estoy en una cancha sintética y no sé dónde estoy perdido. Y yo, ¿cómo así? Si me acabas de decir que estás en el apartamento, yo cojo el carro con mis compañeros de trabajo, me voy pues por él supuestamente a buscarlo y yo le decía, ¿qué hay alrededor? No sé, hay unos cuadros de unas personas que no conozco, eran las fotos de nosotros dos. Estoy en un sitio que no sé dónde estoy perdido. Yo le decía, mira si el asiento es gris, ¿estás en el apartamento? No estoy. Llamé al guarda, me dijo, no, él no ha salido. Entonces, mientras el desplazamiento, mientras llegamos, obviamente llego al apartamento y lo encuentro ahí sentado, pues lo encuentro ido. Ya me dice, hola, llegaste, hola tesoro, llegaste. Y fue lo último que dijo. Lo montamos al carro, llegamos a la clínica y apenas llegamos a la clínica empieza a convulsionar. Lo meten a reanimación, le empiezan a hacer cosas, empieza a pasar todo muy rápido y sale el médico y me dice, ¿tú qué eres para él? Y yo, no, la novia. Me dice, necesitamos un familiar. Yo, ¿cómo así? Lo vamos a entubar. Yo, ¿cómo así? Él le están fallando todos los órganos. No porque yo no dije soy su compañera, o sea, soy su novia, o sea, pues que nosotros éramos novios, o sea, él vive en su casa, yo en la mía. Sí. Y entonces le digo, no, es que no somos de acá, siempre el tema, somos del Cauca, somos de un pueblo, él no es de acá, los hijos no están. Y me dice, bueno, lo vamos a entubar porque todo le está fallando. Tiene una inflamación cerebral y todo le está fallando. Cuando a ti te dicen todo le está fallando y ves por un huequito como en las películas la puerta esa de urgencias y ves que le hacen cosas y lo reaniman y todo lo pita y la gente corre y código azul y una cosa y yo ahí sola, entonces era parada en esa puerta viendo, pues para mi pensamiento se está muriendo, ¿sí? Ya no hay nada que hacer. Llamo al hijo, llamo al uno, llamo al otro, llamo a uno de sus hermanos y le digo, necesito que alguien autorice que le van a hacer procedimientos. No, pues tenés que decir que sí porque todos estamos acá. Empieza José a complicarse y el médico sale como a la hora y me dice, mira, todo le está fallando.
se le dañaron los pulmones, tiene una falla respiratoria, tiene el cerebro inflamado, tiene comprometido los órganos, algo está pasando, tiene una falla sistémica, lo vamos a entubar y lo vamos a pasar para la UCI. ¿Qué le pasó? No, pues se golpeó la cabeza. Hasta allí, ese era el tema, se golpeó, se cayó en una bicicleta y ya. Llega su hijo, lo pasan a la UCI y empezamos un proceso de casi un mes, José Luis, en la UCI. O sea, en la UCI, mal, cada día peor, hace un año, en febrero del año pasado, Segundo accidente. que ya fue su segundo accidente, ahí Donde se dieron cuenta que el tumor había vuelto, pues que digamos que no sabíamos si había vuelto o no, en ese momento ni siquiera sabíamos del tumor, en ese sabíamos, se cayó, se golpeó, empezó a convulsionar, además que convulsionaba de una manera impresionante, entonces cada convulsión decían, se le dañan las neuronas, se le daña su cerebro, entonces hay que esperar. Entonces yo, nada, ahorita que hablaban de la fe, yo quería interrumpirlos para decirles que en mi caso, por ejemplo, yo al tercer día perdí la fe, porque yo siempre pensé que José se iba a morir, siempre. O sea, desde que lo pasaron a la UCI, nuevamente yo en la UCI, nuevamente con él, me dan permiso en mi trabajo y yo lo veía tan mal, tan mal, tan mal que yo decía, pues pobrecito, o sea, está sufriendo. Y yo le decía, tesoro, váyase tranquilo. No se preocupe, yo voy a estar bien, yo voy a... No, pero yo no lo pensaba así, porque Claro. yo Entonces decía... ustedes ahí no estaban casados. Nada, No. éramos novios. Ellos se casaron hace poco, pero aquí también hay algo importante y es, más allá de eso, cómo también tú dejas de lado, o sea, ya no hay un egoísmo, nunca lo hubo. Y es bonito el dejar ir, que yo siento que el dejar ir es un acto también de amor, Y es un acto de fe. Es un desapego también. Pero ante mira todo. ¿Cómo Cuando no ya llega fue- a ese acto de amor? Porque de hecho, no con una enfermedad, en muchos momentos de la vida uno debe dejar ir. O esa persona te deja ir porque no es lo mejor, porque no te Y uno puede se dar aferra. eso. Y uno se aferra. Entonces, en este caso, tú lo estabas dejando ir, pero no era por falta de amor. Era porque yo no quería verlo sufrir y yo pensaba cómo le dolerá, o sea, yo lo veía tan raspado, tan golpeado, cada que el médico entraba a la cara y yo siempre pues preguntando, ¿y cómo sigue? ¿Está mejor? No. Entonces viene un doctor y me dice, mire, aquí hay 13 pacientes graves, están en UCI. De los 13 pacientes hay 5 muy mal, él es el peor de todos. Entonces él me dice eso y yo empiezo a llorar, yo creo en Dios, rezo el rosario, soy mariana, soy consagrada. Mira, a mí se me olvidó todo. Yo iba a rezar el Padre Nuestro y yo no sabía por dónde empezar. Todo el mundo me decía, hay que tener fe. Yo decía, ¿fe en qué? Él se está muriendo. Venía mi familia, vino mi mamá y me dijo, ¿usted por qué está en esa actitud? Y es que está muy mal, pero como no podían entrar a la UCI, nadie sabía realmente él cómo estaba. A los 2 días le da una infección, una traqueitis, se le infecta todo el tubo, se infecta todo. Y digamos que yo todo el tiempo lo veía y yo veía cómo se iba desmejorando. Entonces yo no decía como que, ay, la fe y el milagro, no, es que él se va a parar de allí. Mire, no. Y yo no soy pesimista, pero yo era súper realista en ese momento. Y mientras tanto yo estaba en mi casa relajado. Cuando yo les comentaba ahora que en esos últimos minutos de conciencia, cuando sabía que iba para la clínica y le pido a Dios que me dé el chance de estar en mi casa, así fue. Siempre me sentí en la casa, haciendo lo que habitualmente hago en la casa, normal. Y en ese proceso hay algo muy, muy bonito que me pasó. Mi mamá murió hace 4 años, 5 años ya, cumplió hace unos días. Para esa época llevaba 4 años. Y en ese proceso, pues yo la veo que literalmente viene por mí y me hace el gesto como que... Lo viste, Lo vi. porque es que también es lo que uno pregunta, eso sí sucede, ves a tu familiar fallecido. Sí, yo viví hasta el último día con mi mamá porque yo me la llevé a vivir a mi casa y estuve con ella hasta el último día de su vida. Y pues siempre hubo una conexión, un vínculo muy fuerte con mi mamá. Sí, claro. Sí. Y en ese digamos, ejercicio mental que hubo en ese proceso, veo a mi mamá que me está diciendo con su habitual sonrisa y su lindura, como que vámonos, pues, ¿sí? Y como en las películas, o sea, yo veía el tema así como las nubes blancas, una Las personas que están ahí cosa... trascendiendo dicen,
sigue la luz brillante, se dice mucho desde el budismo, como cuando alguien está muriendo, sigue la luz brillante, como los que estamos acá, los que nos quedamos, como en tu caso, que decimos, no sufras más. Pero tal cual, o sea, vi todo, digamos, toda esa escenografía que uno se la ponen en las películas, sí. Y le digo yo le decía a ella, Amita, como le decimos todos los hijos, Amita, seguramente te voy a volver a ver. Y le hago así, le digo, pero no aún, por favor, le digo yo. Y ella se sonríe y me hace así, y se va, se esfuma en eso. Entonces, mientras, lo que dice mi esposa, mientras pasaba lo que pasaba físicamente en el hospital, mentalmente yo estaba en otro escenario tranquilo, positivo, con paciencia, sabiendo que me habían cumplido el deseo de estar en mi casa, pero que yo ya sentía que tocaba llegar a guerrear, como se lo dije a Diosito cuando le pedí eso. Y efectivamente todo el escenario, llega mi hijo, yo normalmente los jueves en la mañana voy a la misa del Santísimo en Piendamó, toda la cosa, todo ese escenario de salir en la mañana a la misa, me sentí en la iglesia común y corriente como todos los jueves, pero sabía que ese día había que literalmente viajar a Cali, venir acá y arrancar el proceso ya desde lo físico, digamos. Todo, o sea, llego, voy a la misa y me siento que ya estoy tomando el transporte y se interrumpe, digamos, ese pensamiento y vuelve y se retoma ya en las puertas de la clínica. La veo a ella con un rostro de mucha preocupación y demás, y yo llego con toda la tranquilidad al caso. Y resulta que ese es el momento en el que por tercera vez y por primera vez dentro del tema de la UCI despierto de una manera tranquila, digamos, porque Tatiana me dice que yo había tenido 2 despertares un poco agresivos antes por todo el medicamento y todo el tema. Incluso me tenían hasta amarrado de pies y manos. ¿Y tú no te acuerdas de nada de eso? No. Yo recuerdo cuando desperté y tranquilo y ya tenía pues sí las luces y todo el tema, y luces aquí, y cables y bueno. No, y trataban de despertarlo y no despertaba bien, entonces decían, su cerebro sigue mal, volvámoslo a sedar. Y pasaban los días, y esto pasa un día, una semana, 15 días, 20 días, y seguimos en UCI, en cuidados intensivos, y no hay como una mejoría, no hay mucha cosa, sigue convulsionando, sigue todo. Ahí nos dan el diagnóstico al hijo grande y a mí, nos dicen, él tiene un tumor. Entonces las convulsiones pueden ser por el golpe, pero no sabemos si el golpe ocasionó el tumor o si descubrimos el tumor por el golpe. Eso no se sabe, no se va a saber. Lo queremos operar, pero entonces estamos esperando que el cerebro se desinflame. Y yo le digo a su hijo, a Bernardo, a su hijo grande, le digo, yo no sé tú qué piensas, pero tu papá no se quería operar. Tu papá me había dicho a mí que otra cirugía no. Y el hijo me dice, a mí también me dijo lo mismo, mi papá no se quiere operar. Entonces yo le dije al médico, no lo podemos operar, hay que esperar. Y él me dijo, no, lo que pasa es que hay que operarlo de urgencia. Yo le dije, ¿por qué no esperamos que se despierte, hablar con él, decirle? Y el médico dice, no hay mucho tiempo. Entonces deciden igual sí esperar mientras su cerebro se desinflama, mientras todo, y por tercera vez deciden despertarlo, y ya es cuando él despierta calmadamente. Y ya mi pregunta era, ¿y cómo se va a despertar? O sea, ¿qué va a pasar? Hay que esperar. Tiene una isquemia en su lado izquierdo, no va a poder caminar, posiblemente no va a poder hablar, posiblemente va a quedar en la cama. Entonces el diagnóstico siempre fue muy difícil, o sea, por donde se viera, nunca era como, no, tranquila que no pasó nada. Además que con todo el tema de las convulsiones nos decían solamente despierto, cuando ya despierte y logre hablar, logre ver, decían que tenía falla en sus ojos. Entonces solamente hasta el día que despierte vamos a saber realmente el impacto de la situación. Y vemos a José aquí hablando, caminando, sigue montando bicicleta. Compitiendo. Y la actitud, José, pregunta aquí, tu actitud, ¿cómo fue? Es decir, ¿siempre fue positiva? Porque tú dices también que llegó un momento de tu vida en el que sobrepensabas, quizá, el hecho de sobrepensar también uno quiera quizá controlar cosas. O sea, antes del ¿Cómo fue hubo un antes, un después, o antes tenías esa actitud? Digamos que ese sobrepensar del que tú hablas no tenía mucho que ver con el tema médico. Eran situaciones de carácter personal, emocional, en unos años anteriores, hace
¿no? Desde hace 2, 3 décadas atrás, situaciones que acontecían en la vida y pequeñas situaciones que le quitaban a uno a veces el sueño, preocupaciones, ¿por qué, Diosito, por qué esto, por qué, por qué, por qué? Claro, entonces, ¿por qué? Y cuando tuve la posibilidad de charlar eso con el doctor Velázquez, que si nos ven le mando un saludo Velázquez, y todas las bendiciones, porque desde la parte médica y desde lo terrenal, él hizo un gran trabajo conmigo y sé que lo ha hecho con muchas personas. Entonces, era eso, más por ese pensar. Y él me dice, ¿has tenido alguna situación difícil, José? Yo, sí, doctor, me pasó esto y esto. O sea, fue como esos médicos que van un poquito más allá de lo son muy físico. humanos, ¿no? Sí, Muy humanos. que no todos Un son médico así. muy muy humano, humano, que es muy humano. muy difícil de encontrar porque por lo regular Entonces, son que se muy siente, charla contigo y te pregunta y tal. Yo le digo, sí, doctor, pasó esto, en alguna época me pasó esto. Me dijo, esas cosas generan esos tumores, esa pensadera, esas cosas. Claro, tú tienes un tema de hereditario, tu papá murió de un tumor, eso cuenta mucho, pero abona mucho más esa pensadera, esas preocupaciones. Entonces, digamos que a mí esas palabras se me quedaron para siempre. Y quizá a partir de ese momento la actitud mía fue otra desde lo mental. Desde lo mental y fue, bueno, vamos para adelante y si estoy aquí, Diosito me está dando el chance de seguir adelante, yo tengo que hacer mi tarea desde lo terrenal, desde lo espiritual, desde esta parte pues de esa vocación que pues todos deberíamos de tener y esa fe. Seguir siendo hincha del Junior y seguir acompañando. Es que hay un acontecimiento con el Junior interesante que tú me contaste, Tatiana, o creo que fue José, que él estaba, estaba sedado, estaba sedado, entubado, y que el hijo le dice, creo que es el hijo que le llama y le dice, ganó gol del Junior. Papá, gol del Y Junior. que se despierta. No, y el corazón le empieza y sale. Sí, que tenía la presión Claro, baja. tenía su corazón muy lento con todos los medicamentos y con todo. Y entonces le dice, papá, gol del Junior, y su corazón 70. Que es que estaba a 45 y se puso en 70, así. Y son episodios, ¿no? Me ponen el audio de mi hija menor, por ejemplo, y también me dijo, no, papá, tenías, eso es lo que me dijo, tenías la pulsación en 45. Y escucho el audio de mi hija, Sarita, y se me ponen en 80. O sea, es una cosa emocional, sí. Es impresionante. Y eso pasó. Aquí también está el arraigo, ¿no? El arraigo, el amor. Sí. Cosas así, Hay dos, yo soy muy del cine, acá también nos gusta como recomendar. Hay una Uy, película que me recuerda como la historia de muchos de ustedes. Una, Yo antes de ti, que la chica acompaña a un chico que es un libro y la convierten en película. Él está cuadrapléjico, ¿no? O sea, solamente... Y ella insiste, obviamente aquí al final estamos en otra película. Eso, y ahorita que decías de el Junior, me pusieron el audio de mi hija, hace poco pues estaba esta de Stranger Things, no sé si saben la serie, y como siempre estuvo en coma una nena, y le ponían la canción y allá y pasaba como el portal, cada que le colocaban su canción. Entonces me parece muy lindo también que no es tampoco romantizar las cosas, siento yo, pero sí han hecho algo muy bello como pareja, como familia, con tus hijos, todo esto. Me gustaría como que ya cerrando un poco nos dijeran ustedes como pareja, como familia. Vive. Claro, perdona la interrupción, pero eso que acabas de mencionar ha sido clave dentro de mi proceso. El amor de mi esposa, el hecho de que ella ha estado siempre de manera incondicional conmigo en todo este proceso, como lo decía ella hace un rato, cuando yo le digo a los 2 meses, pues la vaina que se viene para mí es difícil y no, pues no, ¿para qué? O sea, tú mereces otro tipo de situación. Y el hecho de que ella haya estado conmigo en ese proceso y que me haya dado la fuerza de seguir adelante, de esa paz, porque es que yo pienso que eso es clave. Esa paz que te da la persona con la que estás es primordial. El entorno, cero estrés, es todo lo que uno puede llegar a acuerdos con facilidad, como lo hacemos ella y yo. Eso fue clave dentro del proceso. O
sea, eso lo debo yo destacar, porque de lo contrario, uno en un proceso de esto y con el estrés de la pelea por cualquier estupidez en el hogar, pues ya estaría 3 metros bajo tierra o 4. Entonces yo digo que es ese tipo de situaciones, el deporte, los hábitos alimenticios, la fe, primero que todo lo anterior, corrijo ahí, la fe, el dejarle todo en manos a Dios, pero uno también hacer la tarea desde lo humano, desde lo terrenal, es primordial para... Claro, estamos todavía en el proceso y no estoy cantando victoria, ni mucho menos, pero las sensaciones son buenas. Digamos, ¿qué le dirías a otros cuidadores, a otras personas que acompañan? Soltar el control, o sea, yo creo que para mí ha sido la lección bueno, José me ha enseñado muchas cosas. Uno, el tema de ver las cosas positivas dentro de la tragedia, dentro de todo, siempre va a haber algo positivo. Otra parte son los milagros pasan todos los días y en todo momento, pero uno siempre quiere que el milagro sea lo que uno espera y resulta que nada no es como uno quiere. Entonces viene, por ejemplo, una monja de un colegio en el que nosotros cuidamos y ella me dice: el verdadero milagro no es tener a José aquí, el verdadero milagro es que José en su descordín, en su problema mental, te pudo llamar. José hizo esa llamada que le salvó la vida y esa llamada fue a mí: tesoro, estoy mal. Y ya, de ahí pasó todo lo otro. Sí. En la clínica 50.000 ángeles, desde la persona que nos recibió, una UCI disponible, una camilla. Un médico que hace. Yo siempre digo, son microdosis de milagros que uno sí. De pronto milagros que te salve y que viva para... Exacto, y ese no fue. Y lo otro que vivir el día a día, la enseñanza más grande es que nosotros, todo eso que uno lee y que uno piensa que le pasa a los demás y a uno no, sí. Es cierto. Hoy no sabemos hasta cuándo, no sabemos qué va a pasar. Ese domingo salimos a una carrera y llegamos normal a la casa. El miércoles salí a mi trabajo y a mediodía lo estaban poniendo en UCI. Al otro día, a los 2 días le estaba fallando todo, pero a los 20 y pico días estaba despertando. O sea, la vida es muy cambiante. Y no sabemos. Y para todos, aquí va algo muy importante, es que la vida es muy cambiante incluso cuando no hay un diagnóstico como tal de salud. Es la impermanencia. Es aprender. Y en pareja tenemos algo del efecto espejo. Y a medida que vamos también, digamos, siendo más conscientes digamos, con la siguiente pareja estamos aprendiendo algo nuevo. Y es algo que tenemos que aprender el uno del otro. Yo siento que ambos están en ese proceso. Y dices algo muy importante, por ejemplo, aquí hay una segunda oportunidad también en el amor. Claro. Sí. Y salir de la UCI y que José salga y el poder caminar, poder hablar, todos esos diagnósticos que nos dijeron, irlos venciendo muy rápido, o sea, al otro día hacer ejercicio, al otro día caminar, al otro día salir de la UCI, al otro día hospitalización, al otro día con un diagnóstico nuevamente complicado, un tumor, te tienes que enfrentar a quimioterapia ya, te tienen que hacer radioterapia, posiblemente te van a tener que operar, rápido nos dicen no hay cirugía porque el tumor es muy grande y no se puede abrir la cabeza, tienen que vivir con esto, tienen que hacer, y en medio de todo este proceso José dice: casémonos y empecemos nuestro proceso con la bendición. Pero ya estaba eso fue gracias a la UCI, eso fue gracias a la UCI. Ya estaba yo sé si fue por la UCI, que no fue por la UCI. Pero pasó el día que tenía que pasar. Entonces, nos casamos. Ay, pero cuéntenos esa historia así chiquitica que ya. ¿Cómo te pidió? No, él abre los ojos, me dice: hola, la primera persona que ve cuando abre los ojos soy yo estaba en la UCI, y me dice: ¿quién eres tú? Y yo dije: Dios mío, no sabe quién soy yo. Y yo me quedé mirando y yo le dije: yo soy Tatiana. Y entonces él me miró bien y me dijo: tú eres Tesoro. Y ya, yo dije: no, me morí, ya, por lo menos se acuerda de mí, ya, lo demás, así, no puedo caminar, se acuerda de mí. Ya cuando salimos y todo me dice: Tesoro, ya le contamos lo del tumor, ya le contamos lo que pasa, ya nos dicen hay que hacer quimio, hay que hacer radio, hay que empezar un proceso por si hay que hacer una nueva cirugía. Y él me dice: me quiero casar. Y yo: no, usted se quiere casar es como por pagarme todo este tema que yo estuve en la UCI y toda esta compañía. Y él: no, yo de verdad me quiero casar y quiero estar contigo y quiero hacer este proceso contigo. Para mí el matrimonio era un tema súper importante. Que desde niña se quería casar, soñaba con casarse y no te habías casado. No estaba casada. No, y además cada uno vivía en su casa, cada uno tenía sus hijos, sus finanzas, todo. Éramos unos novios súper, sí, no, solamente unión libre y ya. Y digamos que nuestra relación
relación era súper sólida, bien, juiciosos, los dos, todo, pero él no quería, él le tenía mucho tema al matrimonio, yo sí quería, y yo había cedido como al tema de, bueno, no nos casemos, sigamos juntos, y no. José ya había estado casada. No, tampoco había estado casado, en unión libre también, y entonces unión libre. La primera vez de ambos. Entonces salimos de la UCI, inmediatamente empezamos a hacer vueltas de quimio, de radio, de todo, decimos casémonos antes de todo el proceso, nos casamos en mayo, nos fuimos de luna de miel para ver el Tour de Francia. Se fueron a ver el Tour de Francia. Nos fuimos a ver el Tour de también Francia, delicioso. Eso fue un sueño que yo tenía cuando tenía por ahí 13, 14 años, que para esa época ya practicaba el ciclismo, aficionado como infantil, digamos, en esa etapa. Y uno veía las etapas de Lucho Herrera, Fabio Parra, por allá, y era un sueño que uno tenía desde niño, ya algún día estaré por allá. Y bueno, 40 y pico de años después, allá estuvimos y fue muy chévere. Nos fuimos de luna de miel, entonces yo digo, ¿a tu esposo le gusta la bicicleta? No, nos fuimos de luna de miel a ver el Tour de Francia. Pero mira que aquí pasa algo muy importante, que también hablando de la paz, ¿qué pasa? Que aquí en Latinoamérica más que todo crecimos con esa idea de que el amor es sufrido, del amor de telenovela. Sí. Es decir, la novela mexicana, las telenovelas colombianas, las venezolanas, que yo crecí todavía con esa insignia y, Eso es lo que nos pensamos vendieron. que el amor tiene que ser demasiado, cualquiera que escucharía la historia, claro, ha habido sufrimiento Claro. y ha habido mucho miedo de perder a José. José no se quiere ir porque tiene algo muy bonito también contigo, su familia, sus pasiones, sus hobbies. Y al mismo tiempo es que, bueno, pero no tenemos pelea, qué pereza, pero nos acostumbramos, está bien tener discusiones, está bien también, pero la comunicación lo es todo. Y ese amor de telenovela que nos enseñaron que tenía que ser sufrido, que ya al final el protagonista se decidía, la protagonista, entonces eso en terapia también me lo decía, ¿por qué el amor no podemos estar juntos? Pero sí, no, el que quiere estar contigo, eso también me lo dijiste en el concierto, que hubo mucha reflexión, el que quiere estar contigo está como eres y como eres, que eso es muy importante también. No es una transacción de Porque tú a me veces uno das y dice, yo te doy. a veces uno dice, y no está conmigo porque hice esto, porque no hice esto, porque me comporté así, porque fui demasiado, porque a veces yo siento, fui demasiado. O otra amiga me dice, ay, es que fui no socialicé con los amigos de él, quizá le parecía aburrida, y yo a veces digo, quizá le parecí que fui demasiado extrovertida. Al final, esa persona decide estar contigo y se potencia contigo porque Y mira, a nosotros nos pasa algo y José puede dar fe de eso, nosotros somos muy diferentes, nosotros vivimos en casas diferentes, ¿sí? Y nos vemos los fines de semana porque él vive en su casa, tenemos un apartamento. ¿Decidieron así? Sí, o se ha ido dando, nosotros ha sido muy chévere eso, porque nosotros no somos como de imponer nada, es que nos casamos, entonces ahora tienes que vivir acá en Cali, porque es que yo quiero vivir en Cali, no, yo quiero vivir en Cali y José quiere seguir viviendo en su pueblo, en Piendamó, entonces perfecto, nos vemos el fin de semana, tú vienes o yo voy, yo no quiero renunciar a mi trabajo, yo quiero seguir trabajando, me encanta lo que yo hago, y José le encanta su vida, le encanta su bicicleta, él no tiene horario, él no tiene todo, entonces yo soy súper acelerada, súper psicorrígida, él es Pasia Morta, nos vemos el fin de semana, viajamos, entonces vámonos de paseo, listo, yo no monto bicicleta, entonces, ¿pero qué hago? Lo acompaño, me voy en el carro, pongo música, voy haciendo cosas, exacto, y le hago plan, y le hago parche. A mí me gusta la bicicleta, pero no creo que tenga el nivel de José, no lo tengo. Digo, no me va a pesar porque tú entrenas mucho y eso es perder el tiempo, entonces bueno, entonces hemos hecho de la bicicleta un paseo, hemos hecho de la bicicleta, ¿quieres ir a misa? Sí, vamos a misa a Buga, listo, yo me voy en bici, tú te vas en el carro, nos encontramos allá, vamos a misa, almorzamos y nos devolvemos. Es sencillo llegar a acuerdos, yo pienso es que muy sencillo para nosotros. y uno quisiera que todas las parejas debería hacerlo, pero queremos siempre lo complicado, y yo sé que tanto ustedes como nosotros y como las personas que nos están escuchando, viendo, han pasado por esto de que primero estamos en algo muy complicado, pero ya después queremos paz y se puede. Pero hay que ceder, digamos que la reflexión más bonita no digamos de la enfermedad, sino del proceso, de nuestra historia, amor, de todo, es que se puede vivir de todas las maneras posibles y ser feliz. Se puede vivir él desde su experiencia, desde su proceso, yo lo acompaño, yo trabajo, entonces soy feliz con mi trabajo, él es feliz en su casa, no tiene por qué cambiarse de su casa, es su espacio, yo soy feliz en la mía, él tiene su bicicleta, yo tengo un gato, él toma tinto, yo tomo vino, yo quiero tomar vino hoy. Exacto, entonces si él no toma, pues obviamente por su condición, pero se siente y me acompaña, yo me tomo la copa de él y la mía, y él se siente
sienta y nos morimos de la risa y él pone la música que a él le gusta y después me pone una canción que me gusta a mí y no hay. Y así fue, por ejemplo, José ama a Paul McCartney. Y yo Shakira, Imagínate ese mix. Y Tatiana fue al concierto de Paul McCartney y José fue al concierto de Shakira. Y fuimos felices. Y fueron felices. Entonces es como, no, hay unos no negociables y todo que hay que ponerlo sobre la mesa. La comunicación lo es todo, esto es importante. Ya veo cómo se potencian. Esa iba a ser una pregunta, pero ya lo veo. Bueno, entonces ahora sí ya el tema está muy interesante. Nos quisiéramos quedar acá más tiempo. Porque la idea no era que fuera una conversación, digamos, como triste, sino que a mí lo que me inspiraron ustedes, exacto, fue felicidad, fue emoción. Eso también me recuerda algo aquí rapidito y es, cuando uno tiene ansiedad generalizada, uno se vuelve muy hipocondriaco. Entonces quiere hacerse muchos exámenes y de una u otra forma estás buscando una enfermedad para justificar todos esos. A uno le dan muchas cosas, falta de aire, taquicardia, yo pensaba que tenía un problema del corazón, o sea, le dan muchos, uno somatiza el cuerpo. Entonces llega un amigo y una vez me pregunta, bueno, estás buscando muchos exámenes y si te llegan a encontrar algo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Cuando ya te digan que es, hay que. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a comenzar a vivir ahora sí? Sí, exacto. Eso fue para mí, eso me explotó la cabeza porque es esto de no aplacemos la vida y de eso se trata Insanas y por eso ustedes están acá. Claramente también han cumplido muchos sueños a partir también del diagnóstico. Y han pasado por cosas. Y vivir. Yo digo que para mí, si ustedes me preguntan, o sea, el aprendizaje y todo es, de verdad, es vivir eso que leemos, de verdad, de que el último abrazo, besa, dile a la persona que la amas, vive todos los días, ponte la blusa que te gusta, échate el perfume, tómate el vino hoy, sal con tu amiga, si te dicen ve a alguna parte, sí, exacto, vivamos eso porque no... Es supuestamente, sí, pero es la verdad. Pero es la verdad. Y para nosotros el tema del diagnóstico nos lo hace vivir todos los días. Entonces yo no amo a José desde el miedo de que ya se va a ir y no va a estar, pero sí lo amo consciente de que en cualquier momento se puede ir o me puedo ir yo primero. Es que pasa. Entonces, entonces nuestro amor es bonito por eso. Vivámoslo hoy porque... No, ahí nos está confirmando que sí. Sí, es el de la mazamorra pasó y nos dijo así es exactamente. Y José, ¿qué nos puede decir? Hay que vivir cada día como si fuera el último, Sí. pero con positivismo, sin miedo. Lo otro que yo opino y sugiero a las personas que nos puedan estar viendo es que hay que tratar de tener y hacer lo que a uno le gusta en su deporte, en su profesión, disfrutar su profesión, su trabajo. Si no estás feliz en tu trabajo, retírate sin miedo, habrán otras cosas mejores. Puedes ganar menos, pero puedes ser más feliz. Uy, sí. Y vivir, porque de nada sirve acumular y acumular y no tienes vida. Cuidar tu salud, hacer mucho deporte, comer bien, ser disciplinado, tener fe en que todo va a salir bien por difícil que sean los momentos. Y lo que tú decías ahorita, mi mamá tenía una frase que ella pues, no era mucho de ir al médico ni nada de eso. Sí. Cualquier cosa que ella le daba, el dolor, decía, eso seguramente estaba para darme. Y no le botaba mente al tema. Y mentalmente cuadraba todo, o sea, todo era aquí. No se dejaba sugestionar con eso, ni preocuparse, porque ahí comienza todo el tema. Entonces, mucha fuerza mental, mucha fe, y para adelante, siempre para adelante, y darle gracias a Dios por cada amanecer. Y mucho amor. El amor lo y mucho amor. El amor lo sana todo. El amor lo sana todo y vivir también a tu manera. Hay una canción que me encanta que se llama My Way. Sí. A mi manera. A mi manera, y creo que es de Frank Sinatra, si no estoy mal, no me quiero equivocar, pero sí, le gusta. Ahora la ponemos. Eso también es la canción que podría representar muy bien y es vivir a tu manera, sin importar también el que dirán, porque ahora, bueno, ya para cerrar, cuando ustedes dicen, vivimos en casas separadas o nos casamos tiempo después, a veces vivimos muchas cosas sin pensar en contravía de lo que la sociedad te dice tienes que hacerlo. Tú te pudiste haber retirado en este proceso, no lo hiciste, seguiste tu corazón. Y es también aquí la enseñanza que queremos vivir la vida de otros y no vivimos la nuestra. Entonces, y también siento que hay una frase que escuché que me encantó y dice, hay que marchitar para poder florecer. Total.
Eso fue lo que pasó. Las experiencias que mi esposa ha tenido en el pasado, las que yo he tenido, son solo, nos ayudan es a madurar, a evitar que lo no tan bueno no vuelva a pasar, lo bueno seguirlo practicando. Y todo es una enseñanza en la vida. Hay personas que a los 20 años conocen el amor de su vida y ahí están. Hay otros que como nosotros tuvimos que esperar un poco más de 4 décadas Así para que que eso nunca pasara. pierdan la Entonces, esperanza. Muchísimas gracias. pasa cuando tiene que pasar. Se los dice estas 30 No, años no, también no, que no, están no. esperando el amor. Y que Si sí, alguien también nos el amor llega, pero así suene cliché también, llega en las amigas, llega en la familia, llegan los invitados, así que llénense de experiencias, salgan, vayan a un concierto porque pueden encontrar personas increíbles. Muchísimas gracias Tatiana y José por este testimonio de vida tan espectacular. Gracias por acompañarnos en la Sala Turquesa. Y los esperamos en más episodios. Recuerden que nos pueden encontrar como en Instagram como Insanas Podcast TV, también en YouTube como Insanas Podcast TV y en Spotify, por supuesto, nuestra plataforma principal de streaming. Nos pueden escuchar y en el canal CNC. Gracias de verdad por estar con nosotros. Los esperamos y recuerden que se puede vivir siendo felizmente insanas, insanos. Nosotros nos vamos a caer por acá. Yo quiero saber el chisme porque este hombre le va al Junior. El otro año espero poder ir a carnaval con los cuatro. Y vamos a carnaval. Totalmente. Así que disfruten la vida y llénense de experiencias. Llénense de experiencias, por favor. Chao, chao. Gracias. Chao. Y acá. Acá también. Chao. Ay, muchas Gracias, me encantó. No, qué historia tan espectacular.